Jason regresa del mar a un hogar roto y silencioso. Encuentra a su hija Claire en peligro, atrapada por un misterio oscuro. La traición de alguien cercano lo empuja a buscar respuestas. Suscríbete para no perderte nuevos videos. Estaba en el umbral de la casa que alguna vez había sido su refugio, apretando en sus manos una bolsa gastada impregnada del olor a polvo y sal de mares lejanos. 3 años en el mar, 3 años quemados por el sol y empapados por tormentas, habían dejado huellas en él, piel curtida, profundas arrugas alrededor de los ojos. Una mirada que ahora se aferraba a cada rincón como buscando algo perdido. La casa en las afueras de Seattle parecía igual que el día en que se fue, el césped bien cortado, la valla blanca, las persianas pintadas de azul pálido. Pero algo estaba mal. El césped parecía demasiado alto, casi salvaje, y el buzón junto al camino estaba abarrotado de cartas amarillentas y húmedas por la lluvia. El silencio alrededor de la casa pesaba, como si el aire se hubiera vuelto más denso de lo que recordaba. Jason Keller empujó la puerta principal, y ésta se dio con un chirrido suave, como si no quisiera dejarlo entrar. Dentro olía a humedad y a algo más, un aroma débil pero inquietante que no pudo identificar de inmediato. ¡Emily! ¡Claire! Su voz resonó en el pasillo vacío, rebotando en las paredes, pero no hubo respuesta. Dejó caer la bolsa al suelo, y el sonido del impacto contra las tablas de madera fue más fuerte de lo esperado. La luz en la sala era tenue, filtrándose a través de las cortinas cerradas, y el polvo danzaba en sus rayos como fantasmas del pasado. Jason avanzó, pisando con cuidado, como si temiera despertar algo dormido en ese lugar. La cocina lo recibió con un caos, el fregadero lleno de platos sucios, restos de comida endurecidos con moho verde sobre la mesa. Se detuvo, sintiendo como su estómago se contraía con un mal presentimiento. Emily, su esposa, siempre había mantenido la casa impecable, casi obsesivamente limpia. Y Claire, su pequeña Claire, con su risa cantarina y su costumbre de esparcir juguetes, ¿dónde estaba? Volvió a llamar, más fuerte, pero el silencio solo se espesó. El olor se intensificó, más agudo, y ahora Jason lo reconoció, podredumbre, dulzona y nauseabunda. Siguió el olor como un llamado, el corazón latiéndole en el pecho, hasta detenerse frente a la puerta del sótano. La manija estaba fría, casi helada, y la giró lentamente, como retrasando el momento que temía. Los escalones crujieron bajo su peso, cada paso resonaba en la oscuridad. Abajo estaba frío, húmedo, y la luz de una bombilla parpadeante en el techo arrancaba formas de las sombras que hicieron que su sangre se congelara. Allí, en un rincón, acurrucada en un ovillo, estaba Claire. Su cabello claro, alguna vez brillante, ahora estaba enredado y sucio, su piel pálida, casi traslúcida, y sus ojos, enormes y asustados, lo miraron desde debajo de mechones desordenados. ¿Papá? Su voz era débil, ronca, apenas audible. Jason corrió hacia ella, cayendo de rodillas, sus manos temblaban al tocar su rostro. Estaba fría, demasiado fría, y notó los moretones en sus delgadas muñecas, marcas de algo que las había apretado como tenazas. Claire, ¿qué pasó? ¿Dónde está mamá? Las palabras salieron entremezcladas con pánico. Ella se encogió más, apretándose contra él, y susurró, mamá dijo que no volverías. Dijo que era mi culpa. A Jason se le cortó el aliento. Miró alrededor, viendo la cadena atada a la pared, oxidada y corta, que llegaba hasta su pierna. El horror lo inundó, mezclado con furia, y arrancó la cadena del anclaje, sin sentir el dolor en las manos cuando el metal se clavó en su piel. Sin pensarlo, levantó a Claire en brazos, su cuerpo ligero parecía ingrávido, y la llevó arriba. Ella se aferró a él, sollozando en voz baja, mientras la sacaba de la casa hacia su vieja camioneta. El motor rugió cuando aceleró hacia el hospital más cercano, lanzando miradas a su hija, cuyos ojos se cerraban por la debilidad. En la sala de emergencias, la luz le lastimaba los ojos, las voces de las enfermeras sonaban apagadas mientras llevaban a Claire en una camilla. ¿Cuánto tiempo estuvo así? ¿Qué le pasó? Las preguntas llovían sobre él, pero solo podía negar con la cabeza, murmurando, no sé. Estuve fuera. No sabía. Las horas pasaron con una lentitud agonizante. Jason se sentó en el pasillo, apretando los puños, mientras los médicos examinaban a Claire. Finalmente, salió una doctora, una mujer de ojos cansados y voz firme.
Señor Keller, su hija tiene un agotamiento severo y una infección. También hay un tumor en su abdomen, probablemente creciendo desde hace tiempo. Está en estado crítico por desnutrición y deshidratación. Jason sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. ¿Un tumor? ¿Cómo pudo pasar esto? Su voz temblaba. La doctora lo miró con compasión. Haremos lo que podamos, pero esto no ocurrió en un día. Este tipo de negligencia es un proceso largo. La palabra negligencia resonó en su cabeza como un eco. Emily. La mujer en la que confiaba, la madre de su hija, ¿dónde estaba? ¿Por qué permitió esto? Volvió a la sala donde Claire yacía bajo sábanas blancas, tan pequeña y frágil. Ella abrió los ojos y sonrió débilmente. Papá, volviste, susurró. Él se arrodilló junto a ella, tomando su mano. Claro que volví, pequeña. Perdón por no estar aquí. Su mirada se nubló. Mamá decía que me parezco demasiado a ti. Que no quería verme. Cada palabra lo cortaba como un cuchillo, y una furia que apenas podía contener hervía en su pecho. La furia pulsaba en su interior como un segundo latido, pero se obligó a respirar con calma, mirando a Claire, cuya pequeña mano descansaba en la suya. Sus palabras, mamá decía que me parezco demasiado a ti, sonaban en su mente como un disco rayado, y cada repetición encendía algo oscuro y primitivo en él. Había pasado 3 años en el mar, manejando barcos de carga a través de tormentas y calmas, enviando cada dólar ganado a casa para que Emily y Claire no necesitaran nada. Escribía cartas, largas y cortas, contando sobre los puertos, las olas, cuánto extrañaba la risa de su hija y el calor de su esposa. Y todo ese tiempo, mientras se aferraba a esos recuerdos, aquí, en esta casa, algo impensable había sucedido. La puerta de la sala chirrió, y entró una enfermera con una bandeja de jeringas y vendas. Le lanzó una mirada rápida, llena de lástima, antes de ocuparse del suero de Claire. Necesita descansar, dijo en voz baja. Estamos haciendo pruebas para entender qué tan grave es. Jason asintió, sin apartar los ojos de su hija. ¿Cuándo podré llevármela a casa? Preguntó, aunque no estaba seguro de que esa casa aún pudiera llamarse hogar. La enfermera dudó. Depende de los médicos. Pero necesitará tiempo. Y supervisión. Se fue, dejándolo solo con pensamientos que giraban como un torbellino. Salió al pasillo para hacer una llamada. El teléfono de Emily estaba apagado, directo al buzón de voz, una voz mecánica y fría que había oído demasiado en los últimos meses. Había intentado contactarla antes de regresar, pero ella no respondía, y él lo atribuía a ocupaciones, mala señal, cualquier cosa menos lo peor. Ahora ese silencio adquiría un matiz siniestro. Marcó el número de su vecina, la señora Hart, una mujer mayor que siempre cuidaba a Claire cuando Emily estaba demasiado cansada. Contestó al tercer tono. ¿Jason? Dios mío, ¿volviste? Su voz temblaba de alivio. ¿Dónde está Emily? Preguntó sin rodeos. La señora Hart guardó silencio, y ese silencio dijo más que las palabras. Yo, no la he visto en unas 3 semanas, tal vez más. Dijo que se iba por asuntos de trabajo. Claire se quedó con ella, pensé que todo estaba bien. ¿Qué pasó? Jason apretó el teléfono hasta que el plástico crujió. Claire está en el hospital. La encontraron encadenada en el sótano. Apenas está viva. Del otro lado se oyó un sollozo ahogado. Dios mío, no sabía. Debería haber ido a ver. Su voz se quebró. Jason la interrumpió, no es tu culpa. Solo dime si recuerdas algo extraño. Ella dudó, luego añadió, Emily actuaba raro los últimos meses. Se encerraba en casa, apenas salía. A veces veía hombres llegar en autos oscuros. Pensé que eran amigos, pero no parecían amistosos. Jason le agradeció y colgó. Hombres en autos oscuros. Era el primer hilo, una hebra delgada de la que podía tirar. Volvió a la sala, donde Claire dormía, conectada al suero, su pecho subía y bajaba apenas. Se sentó junto a ella, pasando una mano por su cabello, sintiendo como la ira se mezclaba con la impotencia. Emily no solo se había ido. Había dejado a su hija morir, encerrada como animal, y había desaparecido. ¿Pero por qué? ¿Y quiénes eran esos hombres de los que hablaba la señora Hart?
Una hora después llegó el médico con los primeros resultados. El tumor es benigno, pero grande, dijo, hojeando papeles. Podemos extirparlo, pero la cirugía es arriesgada por su estado. Está muy débil. Jason asintió, apenas procesando las palabras. Hagan lo que sea necesario. Quiero que viva. El médico se fue, y Jason se quedó mirando a Claire, tratando de entender cómo su vida, tan simple y clara hace 3 años, se había convertido en esta pesadilla. Tenía que encontrar a Emily. No por perdón, ese sentimiento murió en el sótano, sino por respuestas. Cuando Claire se durmió más profundamente bajo el efecto de los medicamentos, Jason salió del hospital, dejando a su hija al cuidado de las enfermeras. Se subió a la camioneta y condujo de vuelta a la casa. El cielo sobre Seattle se cubría de nubes grises que prometían lluvia. Dentro, el desorden parecía aún más siniestro a la luz del día, cosas esparcidas, botellas vacías en el suelo, huellas de barro en la alfombra. Comenzó a buscar, revisando cajones, hurgando en armarios, intentando encontrar algo que explicara dónde estaba Emily y qué había hecho. En el dormitorio, bajo la cama, halló una caja, vieja, gastada, con un candado que cedió fácilmente bajo la presión de un cuchillo. Dentro estaban sus cartas. Decenas de sobres enviados desde puertos de todo el mundo, todos abiertos pero no leídos, a juzgar por cómo estaban cuidadosamente doblados. Junto a ellos, extractos bancarios. Revisó las cifras, las cuentas a las que había transferido dinero estaban vacías. Miles de dólares que había enviado a casa habían desaparecido, transferidos a números de cuentas desconocidas. Y luego vio una nota, escrita con la letra de Emily: no puedo seguir mirándola. Es como él. No quería esto. Jason arrugó el papel en su puño, sintiendo cómo la furia se transformaba en algo frío y calculador. No solo había abandonado a Claire. La odiaba. Lo suficiente como para encerrarla y dejarla morir. Dejó caer la caja al suelo, el contenido se esparció por la alfombra, y se dirigió al sótano. Allí donde había encontrado a Claire, estaba oscuro y húmedo, pero ahora notó detalles que había pasado por alto en el pánico, huellas de botas en el suelo polvoriento, no de su talla. Y un trozo de papel enganchado en una tubería oxidada. Lo levantó, un número de teléfono escrito con tinta y la palabra reunión. Jason guardó el papel en el bolsillo, su mente ya trazando un plan. Emily no había actuado sola. Alguien estaba con ella, alguien la ayudó, y esa persona sabía dónde estaba ahora. La lluvia comenzó cuando regresó a la camioneta, golpeando el tejado como dedos contando el tiempo. Encendió el motor y condujo hacia la ciudad, hacia su viejo amigo Tom Reynolds, que trabajaba en la policía y podía rastrear el número. Tom lo recibió en una pequeña oficina en las afueras de la comisaría, con una taza de café en la mano y una mirada cansada. «Te ves como el diablo, Jason», dijo, ofreciéndole una silla. Jason arrojó el papel sobre la mesa. «Rastrea esto. Necesito saber a quién pertenece». Tom alzó una ceja, pero tomó el número y lo ingresó en el sistema. Un minuto después, la pantalla parpadeó. Está registrado a nombre de un tal Víctor Lobe. Pequeño traficante, conocido en el área del puerto. Última dirección, un almacén en la calle 20. ¿Es peligroso?, preguntó Jason, ya sabiendo la respuesta. Tom se encogió de hombros. Depende para quién. Tiene conexiones, pero nada grande. ¿En qué te metiste, viejo? Jason se levantó, recogiendo el papel. Nada con lo que no pueda lidiar. Salió sin explicar, dejando a Tom negando con la cabeza. El almacén en la calle 20 era el siguiente paso, y iba a ir, incluso si eso significaba enfrentarse a algo para lo que no estaba preparado. La lluvia se intensificó, inundando las calles, pero Jason condujo adelante, apretando el volante como si eso pudiera evitar que cayera en el abismo que se abría ante él. La lluvia azotaba el parabrisas de la camioneta, convirtiendo las calles de Seattle en franjas borrosas de luz y sombra. Jason condujo hacia la calle 20, al almacén que Tom había vinculado con Víctor Lobe. Su mente oscilaba entre Claire, tendida en la cama del hospital, y Emily, cuya traición se volvía más tangible con cada nuevo descubrimiento. La nota, los extractos bancarios, la cadena en el sótano, todo encajaba en un cuadro que aún no podía ver del todo, pero sentía su contorno ominoso.
Aparcó a una cuadra del almacén, apagando las luces para no atraer atención. La oscuridad de la zona portuaria engullía los sonidos, dejando solo el murmullo de la lluvia y el zumbido lejano de las grúas de carga. El almacén parecía abandonado, pintura descascarada en las paredes, puertas oxidadas, maleza creciendo entre las grietas. Pero la luz que se filtraba por una rendija en las puertas delataba vida dentro. Jason se puso la capucha de la chaqueta y salió bajo la lluvia, sus botas chapoteaban en los charcos mientras se acercaba a la pared lateral del edificio. Allí había una puerta, medio oculta por la sombra, con un candado que parecía demasiado nuevo para un lugar así. Sacó el cuchillo del bolsillo, el mismo que usó para abrir la caja de Emily, y comenzó a forzarlo. El metal cedía a regañadientes, pero los años en el barco le habían enseñado paciencia y a trabajar con lo que tenía. Un chasquido sonó tras un par de minutos, y la puerta se abrió con un leve chirrido. Dentro olía a aceite de motor y algo acre, químico. El suelo estaba lleno de cajas, algunas abiertas, con cables y bolsas de plástico asomando. Jason avanzó con cautela, atento a cada ruido. Voces venían desde el fondo del almacén, bajas, cortantes, interrumpidas por risas que sonaban fuera de lugar en esa penumbra. Se pegó a la pared, asomándose por una esquina. 3 hombres estaban junto a una mesa cubierta de papeles y algo que brillaba bajo la luz tenue, tal vez dinero o metal. Uno de ellos, alto, con el pelo corto y una cicatriz atravesando la ceja, destacaba por la seguridad de sus movimientos. Víctor Lobe, supuso Jason, aunque nunca había visto su rostro. Ella prometió más, decía Víctor, tamborileando los dedos sobre la mesa. Si no entrega, lo tomaremos nosotros. El segundo hombre, robusto, con un tatuaje en el cuello, gruñó, su marido volvió. Eso es un problema. Víctor se giró hacia él, su mirada se endureció. Entonces ocúpense de él. Me da igual cómo. Jason se quedó inmóvil, el corazón latiéndole más rápido. Hablaban de Emily. Y de él. Apretó el cuchillo en la mano, luchando contra el impulso de irrumpir y exigir respuestas en ese momento. Pero sabía que era estúpido, 3 contra 1, y quién sabe cuántos más estaban escondidos en las sombras de ese lugar. Retrocedió, decidido a reunir más pruebas. En una esquina, detrás de las cajas, vio una caja fuerte vieja, cubierta de polvo pero con un candado que parecía usado recientemente. Se agachó junto a ella, escuchando las voces que ahora discutían plazos y entregas. El candado era de combinación, y no tenía idea de cómo abrirlo, pero cerca había un trozo de cartón con números garabateados a lápiz, 7-3-91. Por probar no pierdo, pensó, ingresando la combinación. La caja fuerte hizo clic, y dentro encontró varias carpetas, un fajo de billetes y un pequeño cuaderno. Tomó el cuaderno, lo hojeó, nombres, fechas, cantidades. Una entrada lo detuvo, Emily K., 10.000, deuda, 15. Hoy era 14. Pasos a su espalda lo pusieron en alerta. Cerró la caja fuerte, guardó el cuaderno en el bolsillo y se lanzó detrás de las cajas justo cuando el hombre tatuado pasó cerca, murmurando algo sobre revisar el perímetro. Jason contuvo la respiración hasta que los pasos se alejaron, y solo entonces salió por la misma puerta por la que entró. La lluvia había aumentado, ahogando su carrera hacia la camioneta. Dentro del vehículo temblaba, no de frío, sino de adrenalina y la certeza, Emily no solo había huido. Estaba ligada a esa gente, les debía, y ahora ellos lo perseguían a él. Encendió el motor y condujo de regreso al hospital, los pensamientos enredándose. Claire necesitaba cirugía, y él se estaba metiendo en un juego cuyas reglas desconocía. Pero retroceder no era una opción. En la sala, Claire dormía, su rostro parecía un poco menos pálido bajo la luz de la lámpara. Jason se sentó junto a ella, sacó el cuaderno y lo leyó con más atención. Los nombres se repetían, Víctor, alguien llamado Drake, otros desconocidos. Había direcciones, principalmente en el puerto, y menciones de carga que debía moverse. Y luego encontró una línea que le cortó el aliento, la niña, garantía si no paga. Estaba escrito con la misma letra que la nota de Emily. Apretó el cuaderno hasta que el papel se arrugó. Emily no solo había abandonado a Claire. La había entregado a esa gente como garantía. La furia regresó, caliente y ciega, pero ahora se mezclaba con algo nuevo, determinación. No dejaría que la tocaran otra vez.
El teléfono vibró en su bolsillo. Tom. Jason, ¿dónde estás? Revisé más sobre Lobe. No es solo un traficante. Tiene vínculos con una red grande, narcóticos, tal vez armas. Ten cuidado. Jason respondió brevemente, demasiado tarde. Colgó y miró a Claire. Me encargaré de esto, pequeña, susurró, aunque ella no podía oírlo. La mañana trajo nuevas preocupaciones. El médico informó que la cirugía de Claire estaba programada para el día siguiente, había que prepararla, darle una oportunidad de recuperar fuerzas. Jason asintió, pero sus pensamientos estaban lejos. Dejó a Claire con las enfermeras y condujo al puerto, a una de las direcciones del cuaderno, un muelle abandonado donde, según las notas, algo iba a pasar ese día. La lluvia había cesado, dejando el aire húmedo y pesado. El muelle parecía desierto, pero junto al agua había una furgoneta negra, y cerca, dos hombres en chaquetas oscuras. Uno de ellos era Víctor. Jason aparcó a distancia, observando desde lejos. Los hombres cargaban cajas en un bote, pequeñas pero pesadas, a juzgar por cómo se esforzaban. Sacó el teléfono y comenzó a grabar, tratando de no perder detalles. Víctor gritó algo, y el segundo hombre asintió, señalando la orilla. Jason se agachó cuando sus miradas pasaron cerca, pero no parecían haberlo visto. El bote se alejó, dejando la furgoneta vacía. Víctor subió a ella y se fue, y Jason se quedó, sintiendo como el corazón le latía en la garganta. Esto no era solo una deuda de Emily. Era una operación completa, y Claire estaba en el centro. Regresó al hospital cuando el sol se ponía, tiñendo el cielo de rojo. Claire despertó, y él se sentó junto a ella, contándole historias del mar, sobre delfines, tormentas, estrellas sobre el océano. Ella sonrió débilmente, pero había algo en sus ojos que antes no estaba, una sombra de miedo. «Papá, ¿mamá volverá?», preguntó en voz baja. Jason tragó el nudo en la garganta. «No sé, pequeña. Pero estoy aquí. Y no me iré». Ella asintió, cerrando los ojos, y él apretó su mano, prometiéndose a sí mismo que encontraría a Emily y a quienes estaban detrás de ella, costara lo que costara. La noche cayó sobre el hospital como un manto pesado, silenciando los pasos de las enfermeras y el zumbido de los aparatos. Jason estaba sentado junto a la cama de Claire, mirando su rostro dormido, iluminado por la suave luz del monitor. Su respiración era regular pero débil, y cada inspiración le recordaba lo poco que le quedaba para arreglar todo. El cuaderno de Víctor Lobe estaba en su bolsillo, su peso se sentía como una carga de responsabilidad. Lo sacó, releyendo las notas bajo la luz tenue, hasta que sus ojos se detuvieron en un nombre, Drake. Aparecía más que los demás, con anotaciones como coordinación y contacto principal. Fuera quien fuera, estaba por encima de Víctor en esa oscura jerarquía. Jason se frotó las sienes, intentando ordenar sus pensamientos. La cirugía de Claire estaba programada para la mañana, y no podía permitirse distracciones, pero la imagen de Emily entregando a su hija como garantía no lo dejaba en paz. Se levantó, salió silenciosamente de la sala y se dirigió al dispensador de café en el pasillo. El líquido caliente le quemó la garganta, pero no disipó el cansancio. Sacó el teléfono y llamó a Tom otra vez. «Necesito más», dijo cuando éste contestó. «¿Quién es Drake?». Tom suspiró al otro lado de la línea. «No vas a parar, ¿verdad?». Drake es probablemente Drake Holt. No es un pez pequeño como Lobe. Es un tiburón. Tráfico, contrabando, quizás algo peor. Si está metido en esto, te has metido en aguas profundas. ¿Dónde lo encuentro?, preguntó Jason, ignorando la advertencia. Tom guardó silencio un momento, luego respondió, lo vieron por última vez en los muelles viejos, pero no se queda quieto. Tiene una red de gente, almacenes, autos. Jason, escucha, puedo pasar esto al departamento, dejar que ellos, no, lo cortó Jason. Es mío. Gracias, Tom. Colgó sin darle oportunidad de replicar. Los muelles. Otro eslabón hacia el puerto, donde todo parecía converger. Regresó a la sala, pero el sueño no llegaba. En cambio, miraba por la ventana, donde la lluvia había dejado marcas en el cristal, y pensaba en lo lejos que había llegado Emily. Siempre había sido fuerte, obstinada, pero nunca había visto en ella tanta crueldad.
O no había querido verla. La mañana llegó con una luz gris y el ajetreo del personal médico. Los doctores preparaban a Claire para la cirugía, y Jason le sostuvo la mano hasta que la camilla se la llevó al quirófano. «Eres fuerte, pequeña», susurró. «Estaré aquí cuando despiertes». Ella asintió, sus ojos brillaban de miedo y confianza, y esa confianza lo hería más que un cuchillo. Cuando las puertas del quirófano se cerraron, Jason no se quedó esperando en el pasillo. Sabía que quedarse inmóvil era darle al enemigo la oportunidad de atacar otra vez. Condujo hacia los muelles, hacia los viejos embarcaderos donde las grúas oxidadas y los hangares abandonados formaban un laberinto de sombras. El aire olía a sal y madera podrida, y el viento del golfo aullaba entre las estructuras. Dejó la camioneta en una esquina y caminó, manteniéndose cerca de las paredes. A lo lejos vio una luz, no brillante, pero lo bastante visible para llamar la atención. Se acercó, escondiéndose tras montones de contenedores viejos, hasta que identificó la fuente, un farol colgado sobre la puerta de un hangar, y la silueta de un hombre vigilando. El hombre era corpulento, con un rifle colgado del hombro, y su postura indicaba que estaba listo para pelear. Jason se detuvo, evaluando la situación. Dentro del hangar se oían voces, apagadas pero tensas. Se acercó más, encontrando una grieta en la pared por la que pudo mirar. Había 5 personas, Víctor Lobe estaba entre ellos, pero la atención de Jason se fijó en otro hombre, alto, con cabello gris y rasgos marcados, vestido con un traje oscuro que parecía fuera de lugar entre el óxido y la suciedad. Drake Holt, pensó Jason, sintiendo como el instinto confirmaba su suposición. Drake hablaba, su voz baja y autoritaria, ella nos falló. Su deuda crece, y el marido es un estorbo. Elimínenlo, y la niña será nuestra. Jason apretó los dientes, conteniendo el impulso de irrumpir. Hablaban de Claire como si fuera un objeto, un medio de presión. Víctor asintió, añadiendo, ya está husmeando. Estuvo en el almacén ayer. Drake se volvió hacia él, su mirada era dura como el acero. Entonces ya sabes qué hacer. Sin errores. Jason retrocedió, el corazón latiéndole tan fuerte que temió que lo oyeran. Comprendió, no era solo la deuda de Emily. Era un sistema, una red que se alimentaba de miedo y codicia, y su familia estaba atrapada en el centro. Volvió a la camioneta, las manos le temblaban mientras encendía el motor. Necesitaba regresar al hospital, asegurarse de que Claire estuviera a salvo, pero sabía que Drake y sus hombres no se detendrían. Lo veían como una amenaza, y eso significaba que su tiempo se estaba acabando. En el camino llamó a Tom. Muelles, hangar 7. Drake Holt está ahí, con Víctor. Planean eliminarme y llevarse a Claire. Tom maldijo. Jason, maldita sea, voy para allá con refuerzos. Quédate en el hospital, ¿me oyes? Jason no respondió, arrojando el teléfono al asiento. No podía esperar a la policía. No cuando Claire estaba en el quirófano y esos hombres ya estaban haciendo planes. En el hospital, irrumpió en la recepción, exigiendo información. La enfermera detrás del mostrador lo miró con alarma. La cirugía está en curso. Todo está bien, hasta donde sabemos. Jason asintió, pero no se relajó. Fue a la sala donde Claire estaría después, revisando ventanas, puertas, cada rincón. Satisfecho de que todo estuviera tranquilo por el momento, se sentó en la entrada, aferrando el cuchillo en el bolsillo. La cirugía duró 4 horas, y cada hora se sintió como un día. Finalmente, el médico salió, quitándose la mascarilla. Lo logró. El tumor fue extirpado, pero está débil. Necesita tiempo. Jason entró a la sala de recuperación, donde Claire yacía conectada a máquinas. Sus ojos estaban cerrados, pero su pecho subía más uniformemente que antes. Se sentó a su lado, sintiendo alivio mezclado con ansiedad. El teléfono sonó. Tom. Estamos en los muelles. El hangar está vacío, pero encontramos rastros, cajas, químicos, dinero. Se fueron, pero los rastrearemos. Jason asintió, aunque Tom no lo vio. Gracias. Manténme al tanto. Colgó, mirando a Claire. Habían ganado esa batalla, pero la guerra apenas comenzaba. Cuando la noche dio paso a una mañana gris,
Jason notó un movimiento tras la ventana, una sombra que pasó demasiado rápido para ser casual. Se levantó, el corazón latiéndole de nuevo. Alguien vigilaba. Se acercó al cristal, escudriñando el estacionamiento, y vio una furgoneta negra estacionada en una esquina lejana. La misma que había estado en el muelle. Lo habían encontrado. Apretó los puños, dándose cuenta de que no había más escapatoria. Tendría que enfrentarlos cara a cara, por Claire, para que este infierno terminara. La puerta de la sala chirrió suavemente, y se giró, listo para pelear. La puerta de la sala chirrió, y Jason se volvió rápidamente, la mano en el bolsillo apretando la empuñadura del cuchillo. En el marco estaba un auxiliar, un joven de ojos cansados con una carretilla llena de ropa de cama. Se detuvo al notar la postura tensa de Jason y levantó las manos. «Oye, solo vengo a cambiar las sábanas», dijo, con la voz temblando de sorpresa. Jason exhaló, aflojando el agarre, pero sin soltar el arma. «Perdón». «Solo, ten cuidado», murmuró, volviendo al cristal. El auxiliar asintió y se puso a trabajar rápidamente, lanzándole miradas furtivas hasta que se fue, dejando tras de sí un olor a desinfectante y silencio. La furgoneta seguía en el estacionamiento, oscura e inmóvil, como un depredador esperando el momento de atacar. Jason la observó, intentando distinguir movimiento dentro, pero los vidrios eran demasiado oscuros. Sabía que no era coincidencia, Víctor y Drake sabían dónde estaba, y ahora jugaban con sus nervios, probando si se quebraría. Claire yacía tras él, conectada a los aparatos, su respiración débil pero estable. La cirugía había sido un éxito, pero los médicos habían advertido que la recuperación sería larga. Necesitaba protegerla, pero quedarse ahí, como blanco en un campo de tiro, ya no podía soportarlo. El teléfono vibró. «Tom. Estamos registrando el hangar. Encontramos químicos, rastros de heroína, algo de efectivo. Se fueron limpios, pero dejaron suficiente para abrir un caso. Drake Holt es el objetivo principal, pero es escurridizo». «¿Dónde estás?» Jason respondió cortante, «En el hospital. Me están vigilando». Tom maldijo. «Jason, quédate ahí. Enviaré una patrulla ahora». «Demasiado tarde para una patrulla», cortó Jason. «Ya están aquí». Colgó sin dejarlo replicar. La policía podía ayudar, pero esperarlo significaba ceder la iniciativa. Tenía que actuar él mismo. Se acercó a la cama de Claire, tocó su mejilla, fría, pero viva. «Volveré, pequeña», susurró, aunque no lo oyera. Dejó la sala, bajó por las escaleras al vestíbulo, donde el bullicio del personal le sirvió de cobertura. En la salida se detuvo, calculando la distancia hasta la furgoneta. Unos 50 metros, espacio abierto, sin refugio. Ir directo sería un suicidio, pero notó una salida de servicio en la esquina, un pasillo estrecho que llevaba a la parte trasera del edificio. Era su oportunidad. La lluvia había vuelto, fina y fría, cuando salió por la puerta trasera. Rodeó el hospital, manteniéndose entre las sombras de los contenedores de basura y los autos estacionados, hasta quedar a 20 metros de la furgoneta. Ahora veía mejor, la ventana del conductor estaba entreabierta, y dentro brilló la chispa de un encendedor. «Dos», pensó, aguzando el oído. Un murmullo de voces llegaba a través del ruido de la lluvia, pero no distinguía las palabras. Sacó el teléfono, activó la grabación de video y apuntó a la furgoneta, captando la matrícula y las siluetas dentro. No los detendría, pero le daría a Tom algo concreto. Pasos detrás de él lo hicieron girarse. De la sombra salió un hombre, alto, con chaqueta oscura y capucha ocultando su rostro. Jason guardó el teléfono y se preparó, pero el hombre no atacó. En cambio, se detuvo, levantando las manos en señal de paz. «Keller, ¿verdad?» Su voz era grave, ronca, como la de un fumador empedernido. Jason asintió, sin bajar la guardia. «¿Quién eres?» El hombre soltó una risa seca, sin alegría. «Llámame Raylos». «Sé en qué te has metido. ¿Y sé quién está detrás?» Jason entrecerró los ojos, evaluándolo. Raylos parecía alguien que había visto demasiado, cicatrices en las manos, postura encorvada, una mirada que no se detenía en nada por mucho tiempo. «¿Por qué debería creerte?», preguntó Jason. Raylos se encogió de hombros.
No tienes que hacerlo. Pero trabajé para Drake. Vi lo que hace con gente como tu esposa. ¿Y con niños como tu hija? Mencionar a Claire hizo que Jason diera un paso adelante, pero Raylos retrocedió. Calma. No estoy con ellos. Me fui hace un par de meses, cuando entendí que no pararían. Quieren eliminarte porque estás demasiado cerca. ¿Dónde está Emily? La voz de Jason fue cortante como un golpe. Raylos apartó la mirada. La última vez que la vi fue hace una semana. Estaba con Drake en uno de los almacenes del puerto. Ella, no está bien. Deudas, miedo, eso la quebró. Jason apretó los puños. Entregó a Claire a ellos. Como garantía. Raylos asintió, sin sorprenderse. Es su estilo. Usan las debilidades. Emily debía más de lo que podía pagar. Drake le dio una opción, dinero o la niña. Eligió salvarse. La furia estalló en Jason, pero la reprimió, obligándose a escuchar. ¿Qué quieren de mí? Raylos lo miró a los ojos. ¿Eres una amenaza? Estás escarbando, y temen que descubras su suciedad. Drake te quiere muerto, y a Claire como palanca para controlarte si sobrevives. Jason asintió, procesándolo. ¿Dónde está Drake ahora? Raylos dudó, luego dijo, no se queda en un lugar, pero hay un sitio, una vieja planta pesquera al borde del puerto. Ahí se reúne con gente cuando quiere pasar desapercibido. Si está en algún lado, es ahí. La furgoneta se movió, el motor rugió y los faros iluminaron el estacionamiento. Raylos se deslizó hacia la sombra. ¿Te vieron? Vete mientras puedas. Jason no discutió. Se lanzó hacia la esquina, regresando a la entrada de servicio mientras la furgoneta rodaba lentamente por el estacionamiento, como buscando. Dentro del hospital, subió a la sala, el corazón latiéndole con fuerza por la adrenalina. Claire seguía dormida, ajena a lo que pasaba afuera. Se sentó junto a su cama, revisó la grabación en el teléfono. La matrícula era clara, las voces indistintas, pero era mejor que nada. La mañana llegó con luz gris y nuevas inquietudes. El médico informó que Claire estaba estable, pero debía permanecer en observación. Jason asintió, pero su mente estaba ya en el puerto, en la planta pesquera. Llamó a Tom, le envió el video y le habló de Raylos. Revisa la planta. No puedo esperar a que golpeen primero. Tom maldijo, pero accedió, reuniré gente. Pero, Jason, si vas solo, no te sacaré. Jason no respondió, colgó. No planeaba esperar. El trayecto a la planta tomó media hora. El puerto estaba activo, a pesar de la hora temprana, cargadores, grúas, olor a pescado y sal. La planta estaba apartada, rodeada de contenedores oxidados y redes viejas tiradas en el suelo. Jason aparcó a distancia, tomando el cuchillo y una linterna del compartimiento. Se movió con sigilo, rodeando el edificio hasta encontrar una ventana, empañada de suciedad pero con una grieta por la que mirar. Dentro estaba oscuro, pero el haz de la linterna reveló cajas, barriles y una mesa donde estaba sentado un hombre. Drake. Su cabello gris brillaba bajo la luz tenue, y junto a él estaba Víctor, explicando algo con energía nerviosa. Jason se agachó, escuchando. Estuvo en el hospital, decía Víctor. Si la encuentra. Drake lo interrumpió, entonces encuéntralo primero. Y trae a la niña. Todavía no sirve. Jason apretó el cuchillo, sintiendo como la sangre le latía en las sienes. Sabían que estaba cerca y no pensaban retroceder. Se apartó de la ventana, decidiendo volver al auto, pero pasos detrás lo hicieron congelarse. Al girarse, vio a Raylos en la sombra, con un arma en la mano. Te dije que te fueras, Siseo. Jason levantó las manos. No me iré mientras amenacen a Claire. Raylos suspiró, bajando el arma. Eres un hijo de puta terco. Bien, estoy contigo. Pero si nos atrapan, no soy un héroe. Jason asintió, sin confiar del todo, pero aceptando la ayuda. Se acercaron a la planta, rodeándola por detrás, donde una puerta estaba entreabierta lo justo para deslizarse dentro. El hedor a pescado golpeó su nariz, mezclado con gasolina y químicos. Había cajas por todas partes, algunas abiertas, con polvo blanco derramándose al suelo. No era solo un almacén, era un laboratorio.
Drake y Víctor seguían hablando, sus voces resonaban en el espacio. Jason señaló las cajas a Raylos, susurrando, demuestra que no estás con ellos. Ayúdame a grabar esto. Raylos asintió, sacando su teléfono mientras Jason usaba el suyo. Se movieron en silencio, capturando todo, drogas, dinero, armas en una esquina. Esto era más que la deuda de Emily. Era un imperio construido sobre sangre y miedo. De pronto, la luz de faros iluminó las ventanas, un auto se acercaba a la planta. Drake se levantó, su rostro se tensó. Alguien está aquí, dijo, y Jason supo que su tiempo se había acabado. Jason y Raylos se miraron en la penumbra, el sonido del motor acercándose como un tambor de guerra. Muévete, siseó Raylos, empujándolo hacia las cajas mientras guardaba su teléfono. Jason apagó la linterna y se agachó tras un montón de barriles, el cuchillo listo en su mano. La puerta principal de la planta se abrió con un chirrido, y dos figuras entraron, sus botas resonando contra el suelo de cemento. Las voces de Drake y Víctor se alzaron, cortantes y urgentes. Revisa el perímetro, ordenó Drake, su tono era frío, como si ya supiera que algo iba mal. Víctor asintió y salió con uno de los recién llegados, mientras el otro se quedó cerca de Drake, revisando una pistola. Jason contuvo la respiración, mirando a Raylos, quien señaló una salida trasera entre las sombras. Avanzaron lentamente, esquivando las cajas, pero un crujido bajo el pie de Jason hizo eco en el silencio. Drake giró la cabeza como un lobo olfateando sangre. ¿Quién está ahí?, gruñó, sacando una pistola del abrigo. El hombre armado se giró también, apuntando a las sombras. Jason sabía que correr era inútil ahora. Quédate aquí, susurró a Raylos, levantándose con las manos en alto, el cuchillo aún oculto en la manga. Soy yo, dijo Jason, saliendo a la luz tenue. Drake lo miró, sus ojos grises brillando con reconocimiento y desprecio. ¿Qué? ¡Qué sorpresa tan estúpida! El hombre armado avanzó, apuntándole al pecho, pero Drake levantó una mano. Baja eso. Quiero escuchar por qué cree que puede meterse en mis asuntos. Jason mantuvo la mirada fija en Drake, ignorando el arma. Quiero a mi hija fuera de esto. Y quiero a Emily. Drake soltó una risa seca, cruel. Emily. Ella ya no es tu problema. Se vendió a nosotros hace meses. Tú eres el que sobra. Antes de que Jason pudiera responder, la puerta trasera se abrió de golpe, y Víctor entró con el otro hombre, arrastrando a Raylos, quien tenía sangre en la cara y las manos atadas. Lo encontré husmeando, dijo Víctor, empujándolo al suelo. Drake miró a Raylos, luego a Jason, y su sonrisa se desvaneció. Tú y tus amigos no aprenden. Raylos, pensé que habías escapado. Raylos escupió sangre al suelo, mirando a Drake con odio. No soy tu perro, Holt. Nunca lo fui. Drake se acercó, golpeándolo con la culata de la pistola en la sien, dejándolo inmóvil. Jason dio un paso adelante, pero el hombre armado lo detuvo, presionando el cañón contra su pecho. No te muevas, siseo. Drake se volvió hacia Jason, limpiando la pistola con un pañuelo como si nada hubiera pasado. Tu esposa me debía mucho más que dinero, que ayer. Cuando no pudo pagar, ofreció a la niña una garantía perfecta. Pero tú regresaste, y ahora eres un estorbo. Jason sintió como la furia lo consumía, pero mantuvo la voz firme. ¿Dónde está ella? Drake sonrió, señalando una puerta al fondo. Ve a verla. Pero no esperes una reunión cálida. Víctor lo empujó hacia la puerta, y Jason no resistió, sabiendo que cada segundo contaba. Dentro había una oficina pequeña, sucia, con un escritorio y una figura sentada en una silla, de espaldas a él. El cabello oscuro, los hombros encorvados, la silueta que había amado durante años. Emily, dijo, su voz temblando entre rabia y dolor. Ella se giró lentamente, y cuando sus ojos se encontraron, Jason apenas la reconoció. Su rostro estaba demacrado, los ojos hundidos, llenos de un miedo que nunca había visto en ella. Jason, susurró, como si pronunciar su nombre le costara esfuerzo. ¿Por qué?, preguntó él, dando un paso hacia ella. Emily se encogió, mirando al suelo. No lo entenderías. El dinero, se fue. Todo se fue. Me encontraron, me ofrecieron una salida.
Jason apretó los puños. Encadenaste a Claire. La dejaste morir. Ella levantó la mirada, lágrimas corriendo por sus mejillas. No quería, pero no podía seguir viéndola. Cada vez que la miraba, te veía a ti. Te odiaba por irte, por dejarme con todo. Su voz se quebró, pero Jason no sintió lástima, solo un vacío helado. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió, y Drake entró con Víctor. Qué conmovedor, dijo, aplaudiendo lentamente. Pero ya basta de charlas. Señaló a Víctor, quien sacó una pistola y apuntó a Jason. Termina con él. Jason reaccionó por instinto, giró, lanzó el cuchillo desde la manga y acertó en el hombro de Víctor, quien gritó y dejó caer el arma. Drake disparó, pero Jason ya se había lanzado tras el escritorio, derribando a Emily al suelo con él. Los disparos resonaron en la pequeña habitación, astillando la madera. Rodó hacia un lado, tomando la pistola de Víctor del suelo, y disparó hacia Drake, acertándole en la pierna. Drake gruñó, cayendo de rodillas, pero no soltó su arma. ¡Mátalo!, gritó a sus hombres, pero Jason ya estaba en movimiento, disparando al guardia que entraba por la puerta, derribándolo al instante. Emily chilló, cubriéndose la cabeza, mientras Jason se levantaba, apuntando a Drake. Se acabó, dijo, el arma temblando en sus manos pero firme en su propósito. Drake sonrió, a pesar del dolor. No sabes con quién te metiste, Keller. Esto es más grande que yo. Víctor, aún vivo, intentó levantarse, pero Raylos, que había despertado, lo pateó en la cara, dejándolo inconsciente. Cállate, masculló Raylos, tambaleándose hacia Jason. Los faros afuera se acercaban más, y sirenas cortaron el aire, la policía, finalmente. Drake intentó arrastrarse hacia la salida, pero Jason lo alcanzó, pisándole la mano que sostenía la pistola. Dime quién está detrás, exigió. Drake escupió sangre al suelo, riendo. El consejo. Nunca los detendrás. Jason lo golpeó con la culata de la pistola, dejándolo fuera de combate justo cuando las luces azules y rojas inundaron la planta. La policía irrumpió, liderada por Tom, quien miró la escena con incredulidad. Jesús, Jason, ¿qué demonios? Jason no respondió, entregándole la pistola y el teléfono con las grabaciones. Trackhold. Drogas, armas, todo está aquí. Tom asintió, ordenando a sus hombres que arrestaran a los sobrevivientes. Emily estaba acurrucada en un rincón, sollozando, y Jason la miró por última vez antes de que la esposaran. Se acabó, le dijo, pero las palabras eran más para sí mismo. Ella no respondió, perdida en su propio tormento. Raylo se acercó, limpiándose la sangre de la cara. Te dije que no soy un héroe, murmuró, pero había algo como respeto en su mirada. Jason asintió. Me salvaste el culo ahí. Raylo se encogió de hombros. Quizá necesitaba redimirme. Los policías lo esposaron también, pero Tom le susurró a Jason, hablaré por él. Testigo clave. Jason no discutió, Raylos había elegido un bando, y eso era suficiente por ahora. Condujo de regreso al hospital bajo un cielo que clareaba, el cansancio pesándole como plomo. Claire estaba despierta cuando llegó, sus ojos brillaban al verlo. Papá, susurró, extendiendo una mano débil. Él la tomó, sentándose a su lado. Estoy aquí, pequeña. Ella sonrió, pero preguntó, ¿dónde está mamá? Jason dudó, luego dijo, mamá tuvo que irse por un tiempo. Pero tú y yo estaremos bien. Ella asintió, aceptándolo con la confianza ciega de una niña, y él sintió que el peso de la mentira lo aplastaba. Tom llamó más tarde. Drake está detenido. Emily también. Confesó lo suficiente para meterla tras las rejas por años. Pero ese consejo que mencionó, no encontramos nada sólido aún. Jason apretó el teléfono. ¿Qué tan grande es? Tom suspiró. Grande. Quizás más allá de Seattle. Seguiremos investigando. Jason colgó, mirando a Claire, que dormía otra vez. El consejo. Un nombre que resonaba como una amenaza sin rostro, pero por ahora, Drake estaba fuera, y Claire estaba viva. Eso era lo que importaba. Pasaron días en el hospital, con Claire recuperándose lentamente. Jason apenas dormía, vigilando las ventanas, esperando el próximo golpe.
Una noche, una nota deslizada bajo la puerta de la sala lo hizo levantarse de golpe. Era simple, escrita a mano, el primero te observa. No había firma, pero el mensaje era claro. El consejo sabía quién era, y no habían terminado. Quemó la nota en el baño, el papel ardiendo en sus manos como un juramento, protegería a Claire, sin importar el costo. La recuperación de Claire avanzaba, y los médicos hablaron de darle el alta pronto. Jason sabía que el hospital ya no era seguro, no con esa nota en su mente. Planeaba llevarla lejos, tal vez al norte, donde el consejo no los encontrara. Pero antes, debía asegurarse de que Drake no hablara desde la cárcel, de que no vendiera a Claire por su propia libertad. Fue a verlo, con Tom arreglando un encuentro bajo custodia. Drake estaba esposado a una mesa en una sala gris, su pierna vendada, pero su sonrisa seguía intacta. No puedes escapar de ellos, dijo Drake, inclinándose hacia adelante. El consejo es más que hombres. Es poder. Tu hija será suya, tarde o temprano. Jason se acercó, su voz baja y letal, si la tocan, te encontraré, y no habrá celda que te salve. Drake rió, pero había miedo en sus ojos. Jason salió, dejando que el eco de sus palabras pesara sobre él. Sabía que Drake no era el final, solo el principio. De vuelta en el hospital, Claire estaba sentada, más fuerte cada día. ¿A dónde iremos, papá?, preguntó, con una chispa de curiosidad. Jason sonrió, ocultando la tormenta en su interior. A un lugar seguro, pequeña. Donde solo estemos tú y yo. Ella asintió, y él supo que cumpliría esa promesa, aunque significara enfrentar al consejo entero. Pero por ahora, esperaría, planeando su próximo movimiento, con el cuchillo siempre cerca y los ojos abiertos a las sombras. Jason guardó la nota quemada en su mente mientras miraba a Claire dormir bajo la luz tenue del hospital. El primero te observa no era solo una advertencia, era una declaración de guerra, y sabía que el consejo no se detendría con Drake fuera del juego. Claire estaba mejorando, sus mejillas recuperaban algo de color, pero el alta aún estaba a días de distancia, y quedarse en Seattle era como sentarse en una trampa con las mandíbulas abiertas. Tom llamó esa mañana, su voz cargada de frustración. Drake no habla. Emily tampoco. El consejo es un maldito fantasma. Pero encontramos algo, un cargamento grande llega al puerto esta noche. Podría ser tu oportunidad. ¿Dónde?, preguntó Jason, ya sabiendo que no se quedaría de brazos cruzados. Tom dudó. Muelle 13, medianoche. Pero, Jason, esto no es solo tuyo ya. Déjanos manejarlo. Jason colgó sin prometer nada. El muelle 13 era su siguiente paso, y si el consejo estaba detrás, allí encontraría respuestas, o un final. Pasó el día con Claire, contándole historias del mar para mantenerla tranquila, pero su mente estaba en el puerto, en las sombras que lo esperaban. Cuando el sol cayó, dejó a Claire con una enfermera de confianza y condujo hacia el muelle, el cuchillo en el cinturón y el teléfono con las grabaciones como respaldo. El puerto estaba vivo a medianoche, grúas zumbando, olas rompiendo contra los pilotes, el olor a sal y combustible llenando el aire. Jason aparcó a distancia del muelle 13, avanzando a pie entre contenedores oxidados y redes abandonadas. Las luces del muelle eran débiles, pero vio movimiento, una docena de hombres descargando cajas de un barco pequeño, sus rostros ocultos bajo capuchas. Entre ellos reconoció a Víctor Lobe, libre bajo fianza o algo peor, dirigiendo a los demás con gestos bruscos. Pero otra figura captó su atención, alta, delgada, con una gabardina negra y un bastón en la mano. No era Drake. Era alguien nuevo, alguien con autoridad que hacía que incluso Víctor pareciera nervioso. Jason se acercó, escondido tras un contenedor, grabando con el teléfono. Las cajas eran pesadas, marcadas con símbolos que no reconoció, y el hombre del bastón las inspeccionaba con calma metódica. La cuarta, murmuró Víctor, inclinándose hacia él como un perro buscando aprobación. Así que esta era la cuarta, pensó Jason, un escalofrío recorriendo su espalda. El consejo no era solo un nombre, eran personas, piezas de un rompecabezas que apenas comenzaba a entender. La cuarta habló, su voz baja pero cortante, el primero está impaciente. La niña es la clave. Encuentren a Keller o no habrá más envíos. El corazón de Jason se aceleró. Claire seguía siendo su objetivo,
incluso con Drake y Emily fuera. Guardó el teléfono y se movió más cerca, evaluando sus opciones. Eran demasiados para enfrentarlo solo, pero no podía dejar que esas cajas, fuera lo que fuera, llegaran a su destino. Vio un montón de bidones de combustible apilados cerca del barco, probablemente gasolina para los motores. Una idea peligrosa cruzó su mente. Si podía encenderlos, el caos le daría tiempo. Sacó el encendedor que siempre llevaba, un hábito de sus días en el mar, y lo sostuvo, dudando solo un segundo. Un disparo resonó antes de que pudiera actuar, y el caos estalló sin su intervención. Hombres armados surgieron desde el otro lado del muelle, la policía, liderada por Tom, gritando órdenes. ¡Manos arriba! ¡Al suelo! Víctor se lanzó tras un contenedor, disparando de vuelta, mientras la cuarta se movía con una calma inquietante hacia el barco, como si el tiroteo no lo afectara. Jason aprovechó la confusión, corrió hacia los bidones y encendió una chispa, arrojando el encendedor al charco de combustible que goteaba. Las llamas rugieron al instante, una explosión sacudió el muelle, y el fuego se extendió hacia el barco, atrapando a varios hombres en su furia. Gritos llenaron el aire mientras el humo negro ascendía al cielo. Jason se lanzó tras la cuarta, quien ya estaba en la cubierta del barco, intentando escapar. Saltó desde el muelle, aterrizando con fuerza en la madera húmeda, y corrió hacia él. La cuarta se giró, el bastón en su mano revelándose como una espada oculta, y atacó con una precisión mortal. Jason esquivó por poco, el filo cortando el aire junto a su cara, y respondió con el cuchillo, buscando un hueco en la defensa del hombre. No tienes idea de lo que has desatado, siseó la cuarta, su voz cargada de desprecio. Quiero a mi hija libre, gruñó Jason, lanzándose contra él. Sus armas chocaron, metal contra metal, y el barco tembló bajo el fuego que lo consumía. La cuarta era rápida, entrenada, pero Jason peleaba con algo que el otro no tenía, desesperación pura. Logró un corte en el brazo del hombre, haciéndolo retroceder, y aprovechó para empujarlo contra la baranda. La cuarta tropezó, el bastón cayendo al agua, y Jason lo agarró por el cuello, estrellándolo contra la cubierta. ¿Quién es el primero?, exigió, apretando hasta que los ojos del hombre se nublaron. Un dios entre hombres, jadeó la cuarta, sonriendo incluso mientras la vida lo abandonaba. Nunca lo detendrás. Jason lo golpeó una última vez, dejándolo inconsciente, y se levantó, respirando con dificultad. El barco ardía, el fuego lamiendo las cajas, y supo que debía irse. Saltó al agua justo cuando otra explosión sacudió la nave, nadando hacia la orilla mientras el caos consumía el muelle. La policía seguía luchando con los hombres de Víctor, pero Tom lo vio salir del agua y corrió hacia él. «¡Estás loco!», gritó Tom, ayudándolo a levantarse. Jason tosió agua, mirando las llamas. Tenía que terminarlo. Tom negó con la cabeza, pero no discutió. Víctor está muerto. Ese tipo del barco, no sé quién era, pero está acabado. Encontramos suficiente droga para cerrar medio puerto. Jason asintió, exhausto. La cuarta. Del consejo. Tom frunció el ceño. Si hay más como él, esto no ha terminado. Jason no respondió, pero sabía que tenía razón. Regresó al hospital al amanecer, empapado y cubierto de hollín, pero vivo. Claire estaba despierta, sentada en la cama, y sonrió al verlo. «Pareces un pirata», dijo, su voz débil pero cálida. El río, un sonido roto pero genuino, y se sentó a su lado. «Tuve una aventura, pequeña. Pero ya estoy aquí». Ella se inclinó contra él, y por un momento, el mundo se redujo a esa sala, a ellos dos. Los médicos dieron el alta días después, y Jason la llevó a casa, no a la vieja casa llena de recuerdos oscuros, sino a una cabaña alquilada al norte, cerca de la costa, donde el aire era fresco y el pasado parecía lejano. Pasaron semanas en calma, con Claire recuperándose, su risa llenando el aire otra vez. Jason vigilaba las noticias, esperando señales del consejo, pero solo había silencio. Tom lo llamó una tarde. «Drake está muerto. Lo encontraron en su celda, ahorcado. No hay pistas, pero parece que alguien lo silenció». Jason apretó el teléfono. «¿El primero?». Tom suspiró. «Tal vez. Pero también encontramos algo, un preso, un viejo con conexiones extrañas, murió ayer en otra prisión».
Infarto, dicen. Lo llamaban Croe. Podría ser tú, primero. Jason colgó, mirando al horizonte desde la ventana de la cabaña. Croe. El primero. Si era cierto, el consejo estaba herido, tal vez roto. Esa noche, mientras Claire dormía, encontró una nota en su chaqueta, no sabía cómo llegó ahí. Decía simplemente, terminado. La letra no era de nadie que conociera, pero sintió un peso levantarse. La llevó al fuego, dejándola arder hasta que no quedó nada, y miró las llamas, sabiendo que había ganado, no todo, pero lo suficiente. Los días se convirtieron en meses, y la cabaña se volvió hogar. Claire corría por la playa, su fuerza regresando, y Jason la seguía, el cuchillo guardado pero nunca olvidado. El consejo no volvió, sus sombras se desvanecieron con la muerte del primero y la cuarta, y aunque sabía que el mundo aún tenía oscuridad, aquí, con Claire, había luz. Una mañana, mientras el sol salía sobre el mar, ella le tomó la mano y dijo, «Me gusta este lugar, papá». Él sonrió, apretándola contra él. «A mí también, pequeña». Y por primera vez en años, sintió paz.